Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien y seguramente así es y así seguirá siendo. Nos encontramos en la semana 12 del módulo de revisoría fiscal. Corresponde cambiar de unidad y vamos a hablar entonces sobre los informes de la revisoría fiscal, un tema que puede ser que es simple de digerir, de interiorizar, pero quizás no de ejecutar. Es mucho más complicado. De hecho, la recomendación a futuro, yo les he hablado a muchos de ustedes como futuros profesionales cuando si deciden ser revisores fiscales, es que tienen que prepararse bastante, repito, y sobre todo con la normatividad adecuada, la normatividad que debe utilizarse, la normatividad vigente, ¿verdad? Hay que aprovechar que son jóvenes, hay que aprovechar que no tienen que desaprender para poder aplicar en el tema de la revisoría fiscal, porque ese es el verdadero problema que tienen los profesionales de la contaduría pública que se dedican a la revisoría fiscal, que para poder aplicar conceptos de nuevas normativas, de estándares internacionales, por ejemplo, deben de desaprender, y eso es lo más difícil. Acuérdense que lo que alguna vez les dije, ¿no? Que desaprender es lo más difícil, incluso que aprender. O sea, bueno, a través del grupo de WhatsApp que tenemos, voy a hacerles un interrogante. Quizás vamos a armar un debate para ver cómo terminamos de desarrollar esta unidad. Miren que todo tiene que ver con informes de la revisoría fiscal. Este sílabus fue construido por la universidad y ellos han puesto como tema único un tema sencillo, al parecer, al igual que lo dije, que es clases de informes. Veremos a continuación en la forma como se desarrolla la clase, a ver qué concluimos acerca de esto, ¿verdad? Y cómo desarrollamos esto. Pero sí, en el grupo quisiera ver, por ejemplo, me gustaría ver unas grabaciones de ustedes explicándome un tema. Esto se puede hacer y deberían ir preparándose. Yo quisiera que escojan un tema. En este caso estoy poniendo la tarea antes de comenzar. Escojan un tema de la NIA 700 y lo explicasen afines con lo que tiene que ver con informes de la revisoría fiscal, ¿verdad? Que es la unidad. Eso pues ya lo veremos, yo lo voy a pensar. Lo que quiero que exista, quiero verlo, quiero ver cómo están interiorizando, cómo están digiriendo esto. Siempre les digo, esto hay que saberlo, manejarlo, no mecanizarlo ni aprendérselo, porque esto puede cambiar. Hay que saber que existe, y lo que mejor debes aprender es que a qué guías debes ir o qué guías debes revisar cuando te corresponda hacer el trabajo. Eso es lo más importante. Fíjense que quizás otro docente les dirá que deben aprenderse una cantidad de cosas. Yo no les voy a decir eso, ¿verdad? Quiero que aprendan como profesionales, quiero que sepan aplicar cosas, quiero que no piensen como auxiliares, quiero que sepan más del saber hacer y un poquito menos del hacer, pero que sean en una analogía podría ser, quiero que sean los ingenieros civiles o los arquitectos, pero no quiero que sean los albañiles, ni quiero que sean los maestros de obra, ¿sí? Quiero que sean arquitectos o ingenieros civiles, en esta analogía que he puesto, ¿no? Por eso quiero que dominen el saber. Hay veces que nos toca ser maestros de obra, hay veces que nos toca ser albañiles,
pero hay ambientes donde eso corresponde, ¿verdad? Entonces, por eso la materia de estos ambientes a los que yo me refiero básicamente a ciertas disciplinas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, trabajamos costos, sí, que toca meterse en los talleres y aprender de los talleres de transformación de materia prima para yo poder mecanizar eso y luego sí decidir desde arriba, ¿sí? Hay veces que me toca revisar toda la documentación como un auxiliar contable y ahí soy un albañil, ¿verdad? Hay veces que tengo que ser el albañil, el maestro de obra y el ingeniero, ¿eh? A eso me refiero. Lo que quiero es que tengan el dominio del saber, porque resulta que el revisor fiscal, y no me estoy descontextualizando, sino justamente hablando de esto, el revisor fiscal es una persona, es un perito, es un tipo especialista, entonces deben pensar en el conocimiento, en la actualización, en estar siempre actualizados. Y esta premisa, todo esto que estoy diciendo, lo van a entender más cuando entremos en materia, como de hecho creo que ha sido el fundamento de todas mis clases, pero en esta unidad lo van a entender mucho más por qué estoy haciendo tanto énfasis en el manejo del saber, en la actualización, en la utilización de las guías, porque no puedo guiarme, no sé si en qué habrán fallado ustedes en el examen, ahora les voy a mostrar. Hay que aprovechar todo este espacio para eso, porque ustedes ahora esta educación, en el trabajo desescolarizado que ustedes desarrollan, les permite estudiar bastante, entonces y tengo que abordar este espacio para mí y para ustedes. En el último parcial que hicimos, que los felicito porque todos lo ganaron, aquí lo tengo, Carlos fue el que obtuvo la mayor nota, obtuvo un 5, que es la nota máxima, los demás sacaron 4 todos, y como característica, como cosa, bueno, tendría que ver las respuestas individuales. Al parecer todos se equivocaron en la misma pregunta, a excepción de quien sacó la máxima nota, que fue Carlos Enrique Jimeno Carrascal. De todas maneras, esta es una muy buena nota. Quizás quiero explicar un poco algunas preguntas. Seguramente esa fue la que los hizo perder, pero las preguntas todas las hago, si se han dado cuenta, con la finalidad de que aprendan mientras hacen el examen. Esa es mi forma. Yo siempre estoy evaluando y o sea, nunca estoy calificando, sino evaluando. Y en la evaluación hay una retroalimentación y resulta que yo cuando hago esos textos, esos párrafos, donde hago una pequeña retroalimentación, lo que estoy es induciéndote a que aprendas y recuerdes cómo se hacen las cosas. Quizás aquí la falla de algunos fue no leer bien, y por eso pudieron haber perdido ese puntito ahí. Sin embargo, este grupo es bueno, es un grupo pequeño, les ha ido bien siempre, la verdad les ha ido bien siempre, y ni siquiera se puede hablar de un plan de mejoramiento, porque es una pequeña falla que tuvieron, y un 4 es una alta nota, ¿no? Estamos hablando del 80%, cuando yo saco un 4 de una nota que es 5, el 80% del rendimiento. ¿Puede mejorar? Sí, claro que sí, pero no había un punto medio porque es que esa pregunta valía un punto. Pero con los trabajos que van a hacer y esto va a mejorar. Pero hablando de nota y solo de nota específicamente, pues un 4 es una super nota. No me asustaría como estudiante tener un 4. Entonces, felicitaciones, Carlos, por tu nota. Felicitaciones a los demás porque igual también ganaron, y sencillamente quería decirles que la forma como he diseñado esos exámenes siempre es para que cuando estés leyendo estés retroalimentando y aprendiendo, y ya por eso es quizás muy fácil responder. Y por último, reiterarles que seguramente fue que no hubo una lectura, nunca tengo cascaritas en el examen, pero seguramente en la lectura hubo una falla o cierto dilema allí, y por eso pasó eso, ¿no? Pero vamos muy bien y seguiremos muy bien. No echen en saco roto lo que les he dicho, que quisiera ver un vídeo de ustedes explicándome un tema escogido por ustedes mismos. Quiero verlos, si van a ser revisores fiscales, si van a ser
auditores, si van a ser contadores, si van a ser emprendedores, empresarios, administradores, tienen que tener bastante autoestima, tienen que tener bastante seguridad, tienen que hablar en público, tienen que ganarse a las personas, tienen que saberse vender. Entonces yo no estoy hablando de una exposición, pero sí estoy hablando de un ejercicio donde usted se pare frente a la cámara de su celular, de su computadora o de cualquier dispositivo que tenga, se grabe en 6 minutos, 7 minutos, haga una explicación de un tema que escoja de la NIA 700. Ya es la segunda vez que digo esto, NIA 700. Entonces, luego lo diré por el grupo de WhatsApp, lo diré, y entonces ahí veremos cómo tomamos esa decisión. Pero me parece muy sano que hagamos ese ejercicio. Bueno, entonces entrando en materia y con toda esa premisa tan larga que he utilizado, que es el tema de la normatividad, quiero mostrarles un contenido de esta fuente muy buena. Debo decir que es muy buena. Si uno de ustedes en el momento que estuviese ejerciendo la labor de revisor fiscal, la labor de suplente o de auxiliar de un revisor porque la verdad es que ese tipo de... Anulen la palabra suplente, sino auxiliar en este momento. Los auxiliares trabajan mucho para el fiscal, básicamente, para el revisor fiscal, básicamente hacen todo el trabajo. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes en este instante estos puntos que según esta fuente, ¿verdad? Hablan sobre cómo hacer los informes, dictámenes, instrucciones y comunicaciones. Muchas fuentes coinciden con esto que está aquí. Muchas. De hecho, en listas similares en otras fuentes, como incluso lo encontré por allá en Gerencia y lo encontré por allá en Actualícese, sí, la verdad encontré una fuente que ahora mostraré, pero quiero compartir primero esta, simplemente para que se den cuenta, porque quizás muchos fallaron en esa pregunta, que fue ustedes son 4, el 75% de la población falló en la pregunta que quizás tenga que ver con esto. Vamos a ver, aquí dice específicamente que los tipos de informes se hacen de irregularidades y debilidades de control interno. Esto es cierto. De instrucciones, de atestaciones y certificaciones, dictamen o informes sobre estados financieros. Claro, perfecto, eso hay que hacerlo de esa manera. Escuchan en mi voz algo, ¿verdad? Ahora veremos qué es lo que pasa. Que hay que hacer un informe a la asamblea, los informes en los proyectos de los proyectos de ley. Recuerden unos expedientes que yo les mostré en una diapositiva de la clase pasada. Los informes de las cajas de compensación familiar, sí señor, esto es uno de los expedientes. Y la modificación del dictamen. Luego aquí esta fuente nos habla, por ejemplo, hacen una introducción. Dicen, varios son los informes que se derivan de las actuaciones y de las funciones del revisor fiscal, siendo estos elemental consecuencia como conclusión de su fiscalización, examen e intervención permanente. Se caracterizan por su oportunidad y relevancia en defensa del ente económico respectivo, bien para atestar sobre actos de los administradores o para dictaminar sobre los estados financieros, o bien para denunciar irregularidades y debilidades que se detectaren, bien para adoptar instrucciones. Bueno, y todo lo que aquí dice, sigo diciendo lo mismo, eso está perfecto. Si ustedes se aprendieran de memoria esto, sería, bueno, nunca recomiendo eso, pero sería bueno. Aquí incluso ellos hacen
referencia al artículo 19 de qué, ni siquiera lo dicen, pero insisto, hay una cantidad de información similar a esta que está en la web, por eso yo la he tomado y digo y repito, está muy buena. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero problema de esto? Que a pesar de que tienen toda la razón que hay que hacer referencia como ellos lo dicen aquí, ojo, de las fallas del control interno contable, que es al que ellos hacen referencia, que hay que hacer informes de los proyectos de ley, que hay que hacer, eso es un exceso de informes, y hay que tener un conocimiento bastante grande, pero lamentablemente aquí hay una falla. Uno, la falla es que esto que está aquí hace referencia, aunque ellos no lo dicen, dicen artículo 19, por acá dicen artículo 20, pero ¿de qué? Ellos hacen referencia a éxito, a un decreto que ya está derogado. Mira, aquí estoy en esa partecita donde habla sobre la revisoría fiscal y todo eso, que está muy bien hecho, pero ya este es un proyecto de ley del 2005 del Senado. Lo voy a cerrar, simplemente quise mostrarles porque repito, hay bastante conocimiento, profundidad del conocimiento, hacen referencia a los contextos administrativos y fiscales que hay que desarrollar en la auditoría. Pero como dicen los pelados del barrio, está mandado a recoger, entonces eso no se puede trabajar. O sea, aunque aprendan muchas cosas allí, el debido procedimiento es utilizar la norma que corresponde. Por eso cuando inicié la clase les dije que hay que estar actualizado. ¿Y por qué me he demorado tanto en esto? Primero porque vamos a hablar durante todo, ya las últimas 3 semanas de lo mismo. Entonces no voy a correr con eso. Miren que lo único que les dije al iniciar era esto. Resulta que la niña que hay que utilizar, esta, miren cómo es esto de bonito. Norma Internacional de Auditoría de 700. Miren, quiero a ver si alguien lo ha notado por aquí. Adaptada para su aplicación en España. Este lo descargué de España, lo pude haber descargado de cualquier lado. Pero el tema es que la NIA 700 es la norma que nos habla sobre la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Recuerden que nosotros, desde la implementación de las normas internacionales de información financiera, con la ley 1314 de 2009, vinieron una cantidad de decretos reglamentarios que fueron imponiendo la implementación de las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Que están dentro, Jimmy, de las NAI, como dices tú, ¿cierto? Pero el decreto aquí está. O sea, este decreto es el último decreto, y por ahí salió uno, el decreto 302, el primero, el más actualizado, perdón, porque salió uno del 2017 que justamente el que habla a actualícese.com, ¿sí? El decreto 2170 2017, y que iba a regir a partir del 1 de enero del año anterior, ¿sí? Pero el primer cambio que nos obliga a trabajar, miren cómo se llama, por ejemplo, aquí, por el decreto 302-2015, por el cual se reglamenta la ley 1314-2009, que les mencioné, las normas internacionales sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. Normas internacionales, ¿sí? Entonces, dentro de este acuerdo, es cuando ellos cuando ellos decretan justamente, que se pida el marco normativo de las normas de aseguramiento de información, que son las NAI, y que contienen las normas de auditoría NIA, que hay que empezar a implementarlas. Luego, pues, aquí definen el grupo 1, el grupo 2 y dónde hay que establecerlas. Yo, para que no se lea todo este poco de cosas chiquiticas, me voy a saltar acá, porque siempre yo les he hablado, por ejemplo, que en el Código de Comercio es otra de las fuentes
legales que yo debo revisar para cuando estoy hablando de revisoría fiscal, ¿verdad? Bueno, y justamente aquí en el artículo 3 dice, el revisor fiscal aplicará las NIA, mire, lo dice este artículo de este decreto de Colombia, y yo les estoy mostrando la NIA 700, que tiene que ver con la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, aunque aquí digan España, pero que este es para todo el mundo, ¿ya? Lo pudo haber descargado de cualquier lado y el contenido va a ser el mismo, por eso lo estoy explicando de esa manera. Vuelvo al decreto. Decía que los revisores, el 3, el revisor fiscal aplicará las NIA anexas a este decreto en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral 7 y 208 del Código de Comercio. Vuelve el Código de Comercio. Esto ya nosotros lo estuvimos hablando. ¿Sí? Entonces fíjense, todo lo demás está aquí. Habla claro que los contadores públicos que presten el servicio de revisoría fiscal, de auditoría de información financiera, de revisión de la información financiera histórica u otro trabajo de aseguramiento, aplicarán en sus actuaciones profesionales las NICC, que son normas que están dentro de las normas de aseguramiento de la información. ¿Oyeron? Miren, aquí están. Hacen parte de las normas de aseguramiento de información y que sencillamente ya están compiladas, y tú lo que tienes que hacer como contador es irte directamente a la norma que lo regule, ¿verdad? Por eso yo simplemente les estoy haciendo un recorrido por todo el marco, porque es que eso estoy haciendo este énfasis tan grande en esta clase porque es que eso es lo que le está pasando a los contadores. No deben utilizar toda su pericia para resolver eso, porque a veces esa pericia que tienen es muy buena, pero tienen que estar actualizados, tienen que basarse en la normatividad vigente. Tienen que basarse en la normatividad vigente. Esa pregunta creo que le salió en el examen. Si la pericia la necesitan, lógicamente, pero resulta que el objetivo de una auditoría, de lo que sea, en el caso nuestro, la auditoría que hace un revisor fiscal no es más, y lo repito por enésima vez en todas mis clases, no es más que una verificación de cumplimiento de una organización acerca de un marco normativo. Eso es lo que hace el revisor fiscal. Su objetivo fundamental en la auditoría es verificar que la organización tiene un cabal cumplimiento del marco normativo financiero en el cual cala o existe, o el que le compete, o donde subsiste, o que aplica a esa organización, ¿verdad? Y a las organizaciones de Colombia, en función de la ley 1314/2009 y todos los decretos reglamentarios que han sacado hasta 2017, 2018, 2019, son las normas internacionales de información financiera como marco normativo para el tema de los estados financieros. Para el tema, insisto, el marco normativo es las normas internacionales de información financiera. Si ustedes están leyendo una fuente que no haga referencia, hablando específicamente de revisoría fiscal, de auditoría de estado financiero, si no hace referencia a una norma, esa fuente no sirve, aunque hable muy bonito, aunque se vea que tenga un contenido que sí, que en verdad es cierto. Hay verdad que hay que tener en cuenta el control interno el control interno contable de la organización. Sí, que hay que equipar, que revisar los expedientes de los aspectos legales, que todo eso es cierto, pero si eso no está ajustado a unos lineamientos de una norma,
no sirve, porque es que nosotros tenemos que proceder es en base a la ley. Ya eso es, ese es el gran tip, el gran consejo y la gran conclusión y gran premisa de esta clase, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta norma, la NIA 700, como les decía, pues cuando tú ya empieces a trabajar, me permitan un momento revisar si la grabación está bien. Hay que hacer esto siempre. Cuando tú empieces a trabajar, pues tendrás que entenderla, leerla. Y eso, ¿cuál es la premisa? La premisa, amigo mío, es estar actualizado para saber si esta norma tiene una actualización o si ya existe otra. Así de simple. Miren que aquí he pasado el contenido. El contenido está más que claro. Yo voy a cargar este archivo en la plataforma para que ustedes lo tengan a su alcance. Y miren, por ejemplo, lo que habla el archivo, habla del alcance de la NIA, los objetivos, las formas, los tipos de opiniones, que es en lo que estamos hablando. Estos tipos de opiniones son los mismos, ya eso los conocemos sin verlos, porque esos sí son viejos, ¿verdad? Cuando hay una opinión con salvedad, cuando hay una opinión sin salvedad, cuando se abstienen de hacer una opinión, ese tipo de cosas sí no varían. Es más, muchas de esas cosas no varían. Lo que pasa es que tiene que ajustado, lo que pasa es que insisto que la auditoría tiene que estar ajustada a un lineamiento, así de simple. ¿Por qué? Porque sí, porque ya lo he explicado una y otra vez, y porque ¿cuál es el fundamento de una auditoría? Verificar y comparar si se está cumpliendo con un lineamiento. ¿El lineamiento cuál es? Ya ves, así de simple. Lo he dicho ya como que de manera informal, de manera muy formal, de manera sustancial, y ahora lo dije como un pelado de barrio. Bueno, los tipos de informes de auditoría, todo está aquí. Quiero que lean esto. Aquí hay formatos, porque esta sí es la herramienta que debe tener a la mano un señor revisor, auditor o auditor para la presentación de sus informes. Porque ahora de todo esto ya entrando, haciendo una conclusión muy chica, una de las tantas conclusiones que hemos hecho. Sí, el objetivo es revisar si los estados financieros de la organización y todos los demás expedientes que se hablan, que están en juego, porque hay que tener en cuenta que las auditorías tienen un alcance. Ese alcance tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a hacer para que se entienda. Esta auditoría la solicitó la asamblea. Tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance? La solicitud de la asamblea, o sea, ¿qué quiere la asamblea? ¿Verdad? Pero resulta que la auditoría está solicitada por una entidad estatal. El fin y el alcance de la auditoría va a cambiar. ¿Ya? La estructura va a variar. Entonces ahí se entiende cuál es el tema del alcance y el tema de los objetivos. Sencillamente, se lo reitero, va en función de quién solicita la auditoría. Aparte que la revisoría fiscal supuestamente ejerce auditoría permanente, ¿cierto? Supuestamente. Pero cuando nosotros estamos hablando de presentación de informes, cuando hablamos de presentación de informes y de toda una estructura de estas, es porque hay una auditoría en juego. O sea, alguien ha solicitado una auditoría. Nada de esto que nosotros hemos trabajado últimamente lo aplicaría
en cotidianidad el revisor trabajando. No, él no haría eso. Él lo que haría es la verificación de que sí, ¿qué debería hacer él? Con sus auxiliares verificar que todos los procedimientos contables, administrativos y financieros que se desarrollan en la organización se están cumpliendo en base de la normativa, ¿verdad? Y al final del año él emitirá un informe de salvedades de cómo y un dictamen de todo el desarrollo del periodo. Pero cuando hablamos ya que tiene que ir a aplicar un plan de auditoría, que tiene que utilizar la NIA 230, la 220, la 701, la 705, o sea, todas las NIA, es porque alguien ha solicitado eso. Esto se lo estoy diciendo es porque tenemos que hablar también de todo esto, que no es más que la formalidad, pero también tenemos que hablar de la cotidianidad, o sea, qué hace normalmente un revisor en una sociedad, ¿verdad? Yo les he dicho, si él está en auditoría permanente, se puede decir, pero eso es, ustedes también, muchos de ustedes trabajan o han trabajado y saben cómo se desarrolla esto, pero el deber ser desde la disciplina contable es este que está aquí, el deber ser. ¿Sí? Sería bueno discutirlo y hablarlo. Ustedes pueden hacer a través ¿cómo será? Con mensajes de voz, pueden hacer opiniones y me encantaría escucharles eso, ¿verdad? De las vivencias que tienen al frente de lo que han visto en su experiencia laboral, si la tienen, ¿no? Bueno, veo que tengo cerca de 31 minutos. Entonces finalmente les digo que ya el objetivo de esta clase, porque esto se va a seguir trabajando puntualmente, miren que toda la unidad trata sobre esto, sobre informes de revisoría fiscal. Entonces hoy era sencillamente explicarles todo lo que ya se les ha dicho, puntualizarlo como se les ha dicho, decirles que entregarles este archivo, socializárselos, decirles que lo lean, que necesito que lo lean, porque va a ser básicamente el derrotero nuestro para terminar la unidad. Que vean unos vídeos que he conseguido que sí valen la pena, que sí están buenos, porque que no le gusta leer, pues que lo haga entonces, aunque tiene que leerlo. Yo les sugiero que lean, que también puedan ver los vídeos que son un poco resumidos, pero hay que leer esto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Ya entraremos ya con más fuerza. Recuerden que queda pendiente en el grupo establecer si van a hacer la presentación a través de un vídeo de uno de estos temas específicos. Les haré la pregunta en poco tiempo y ahí veremos cómo seguimos desarrollando esto, ¿verdad? Sin más, me despido. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima clase.